Hey, hoy vengo a contarles un poco sobre el hombre que inventó esto. No la guitarra, la técnica de guitarra. Bienvenidos a un video sobre lo importante que fue, es y seguirá siendo la figura de Eddie Van Halen. Bueno chicos, la verdad es que quería inaugurar una nueva sección en el canal que se llame Enciclometal. La idea es contarles en videos cortos de más o menos un minuto sobre cada artista de rock y metal en este planeta. Obviamente de más de metal que de rock, pero la idea básicamente es esa. Y bueno, dadas las circunstancias de la lamentable muerte de este maestro de la guitarra, me encantaría como tributo darle el primero de estos videos a uno de los guitarristas más importantes de nuestra era, si no el más importante, el gran Eddie Van Halen. Este video va a durar un poquito más de lo que normalmente los videos de la Enciclometal van a durar. ¿Listos? ¡Aquí vamos! Eddie Van Halen nació en 1955 en Holanda, pero rápidamente su familia se mudaría a California. A comienzos de los 70s, formó junto a su hermano Alex en la batería una banda llamada Mammoth, que luego cambiaría de nombre a Van Halen, obviamente por los hermanos Van Halen. Sí, Bon Jovi no fue el único que le puso su propio apellido a su banda. La banda revolucionó el hard rock y metal por su estilo y por el increíble virtuosismo de Eddie en la guitarra. Mira este solo, papá. A finales de los 70s, la banda ya estaba teloneando a Black Sabbath, y de hecho, en esa gira, al público le empezaba a gustar más Van Halen que el propio Black Sabbath, quienes no estaban en su mejor momento. En los 80s, la banda se puso aún más hairband style, pero sin perder calidad en la música. Si no sabes qué es una hairband, te dejo el video sobre Steel Panther y el glam metal aquí. Una de las colaboraciones más llamativas y resaltantes de Van Halen no sería en el hard rock, sino en el pop. En sus caras, malditos trus. ¿De casualidad has escuchado a un tal Michael Jackson? La canción Beat It, esa que en el medio tiene un solazo de guitarra. Bueno, ese es Van Halen. Es confirmado que la sesión de grabación de Beat It para Van Halen duró solo 20 minutos o menos. Eddie tuvo la osadía de cambiar algunos acordes en la canción para que el solo quede más chévere, y a Michael Jackson, lejos de enfadarle, le encantó y lo dejó así. Van Halen improvisó el solo de guitarra y las leyendas dicen que a la primera toma quedó, o sea que lo grabó solamente una vez y se fue a su casa. Como te dije al inicio del video, Eddie es famoso también por inventar, perfeccionar y popularizar la técnica de guitarra de tapping, en la cual usa ambas manos para tocar el mástil en la guitarra de una forma muy fluida. Es verdad que hubo un guitarrista de mediados del siglo XX, Vittorio Camardese, que ya lo usaba, pero de forma muy básica y solo para reemplazar al bajo en sus piezas. ¿Que Paganini lo inventó? Eso es muy discutible. Van Halen definitivamente inventó el tapping que conocemos hoy en día. Es imposible dejar de mencionar su guitarra, la Frankenstrat, la cual construyó él mismo tratando de cruzar una Gibson con una Fender. ¿Por qué? Porque la guitarra que él quería tocar no existía simplemente. Finalmente es una de las guitarras más reconocibles en la historia de la música. Dato gracioso que no sabía y me pasaron es que la banda hizo un cameo en South Park en donde uniría a judíos, cristianos y musulmanes. Gracias Paulo Hernández por el aporte. En conclusión, Eddie Van Halen es uno de los guitarristas más virtuosos de nuestra época, creador de una de las técnicas más usadas en la guitarra hoy en día y una leyenda del rock y del metal. Y ya antes de que me vaya, si quieres empezar a escuchar a Van Halen, así rapidito nomás te recomiendo 5 discos. Van Halen 1, Van Halen 2, 1984, el Fair Warning y el Women and Children First. Lamentablemente hace unos días el cáncer se llevó a este legendario guitarrista que ha inspirado al 99% de guitarristas virtuosos que ves en YouTube. Su legado es indiscutible y ya tiene un lugar asegurado en la historia.
Por supuesto que he dejado muchas cosas de lado en este video, la idea es hacer una enciclometal con videos cortos. Si quieres saber más sobre Van Halen, te dejo el link de su canal en la descripción. Espero haberte ayudado a conocer un poquito más al guitarrista virtuoso que inspiró a tantas personas en este mundo. Conmigo será hasta la próxima, nos vemos. Y no olvides suscribirte al canal, me ayudarías mucho a difundir esto.